Hola, bienvenidos a nuestro canal Hope, una esperanza para el mundo. Nuestro tema de hoy es la violencia hacia los niños en tiempo de pandemia. El objetivo de este tema surge a raíz de la observación que hemos tenido como equipo del incremento de la violencia que están sufriendo los menores por la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Juana Murrieta Hernández. Karina Muciño, hija. Adriana Velázquez García. Durante el aislamiento, los niños y adolescentes pasan largas jornadas conviviendo con sus padres en casa, y aunque en su mayoría están estudiando y sus padres realizando actividades en el hogar de manera remunerada, incluso algunos de ellos han perdido sus empleos. Esto puede estar afectando las relaciones entre los miembros de la familia, generando ansiedad y estrés. La permanente convivencia de personas en un espacio limitado a consecuencia de las medidas de confinamiento puede provocar o agudizar actos de violencia entre ellos y en especial en los casos donde ya existen antecedentes. El estrés y la frustración de los integrantes de la familia son algunas de las causas que incrementan la tensión y ponen en riesgo a la niñez. En México se ha normalizado el chanclazo y con esto la violencia contra niños, niñas y adolescentes. En tiempo de COVID-19 el panorama de violencia aumentó para la infancia. El encierro para evitar contagios, el estrés por cubrir con las horas de trabajo a distancia, la incertidumbre económica de los padres y madres como consecuencia de la pandemia, así como el cumplimiento de las tareas escolares en tiempos y horarios específicos, no son una buena combinación. La violencia contra niños, niñas, niños y adolescentes ha incrementado desde marzo pasado, cuando empezó la cuarentena, aseguró Leonardo Mier, oficial nacional de protección a la infancia de UNICEF en México. En marzo de este año, la línea Mujeres de Locatel de la Ciudad de México recibió 34 llamadas denunciando violencia física contra menores de edad, el doble de las registradas en marzo del 2019. Las llamadas que se hicieron a esta línea también solicitaban ayuda para atender casos de violencia psicológica, sexual y descuido, en ese orden. En la mayoría de los casos de violencia contra la infancia, el agresor es una persona cercana. Y cuando ocurre en el hogar, la familia, que debería ser el entorno seguro para los menores de edad, se vuelve un entorno que los violenta. Cada vez que hablamos de violencia contra las mujeres dentro del hogar, también tenemos que hablar de que existe violencia contra sus hijos e hijas. Además, en muchas ocasiones, la persona que agrede a las mujeres también violenta a niños, niñas y adolescentes. Cuando existe violencia de pareja, en automático, los menores en casa también son víctimas de esa violencia, por el solo hecho de presenciarla. En México, 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes menores de 14 años han enfrentado al menos una forma de disciplina violenta. Sin embargo, a la hora de cuestionar a los padres, madres, si consideran que esta estrategia educativa es adecuada para la crianza, solamente el 5% lo aprueba. La violencia se ejerce contra niños, niñas y adolescentes, ocurre de manera general dentro del hogar y va desde los insultos, tratos humillantes y puede llegar hasta los golpes. Nos explica por su parte Leonardo Mier. En México la violencia contra niños, niños y adolescentes va en aumento y puede tener consecuencias funestas. Tan solo en 2018 cada día murió más de un menor de menos de 14 años por agresiones, según información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. La violencia el aislamiento social no mejora la situación para los menores de edad, porque las fuentes de denuncia para evidenciar maltrato infantil
Eran las escuelas, centros deportivos y otros espacios que permitían identificar la violencia en menores. Con el aislamiento ya no es posible ver lo que ocurre dentro de las casas. El confinamiento lleva a que haya menos ojos y personas comprometidas en la denuncia. Además, incrementa la tensión que deriva en maltrato psicológico y físico. Tampoco ayuda que el servicio que ofrecen las instituciones de protección a la niñez y de mujeres estén disminuidos. Juan Martínez Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. El aislamiento social por el COVID-19 no tiene para cuándo, y la realidad es que mientras los niños, niñas no puedan salir de su casa, están expuestos a mayores niveles de violencia sin que nadie les ayude a enfrentarlos. Tipos de maltrato: desatención física o emocional en el cuidado de los menores, privación de los alimentos, condiciones sanitarias no óptimas, omisión de cuidados médicos, niños no escolarizados o con un alto índice de ausencia escolar, indiferencias en sus estados de ánimo. Maltrato físico: golpes, quemaduras, mantenerlos encerrados, administrar castigos severos. Maltrato emocional: manipulación, amenazas y tratos de manera inapropiada. Abuso infantil: tocar a los niños y adolescentes, obligarles a realizar actos sexuales. Indicadores para detectar cuando un niño o adolescente sufre maltrato. Indicadores físicos: dolor corporal, golpes, moretones, quemaduras a cualquier otro tipo de herida, dificultades para caminar o sentarse. Indicaciones emocionales: tristeza, irritabilidad, miedo, sentimiento de culpa, vergüenza, frustración, etc. Indicadores de comportamiento: pérdida de apetito, trastornos del sueño, hiperactividad, agresividad, problemas escolares, llanto, aislamiento social, resistencia a desnudarse o bañarse. Indicadores en la esfera sexual: conductas, procesos o conocimientos inadecuados para su edad, rechazo a las muestras de afecto como abrazos o besos. Toda violencia contra niños y en particular el maltrato infantil. La romantización a la familia. En el municipio de Valle Nacional, Oaxaca, una madre estranguló estranguló y enterró en el patio de su casa. En Uruapan, Michoacán, una abuela golpeó hasta la muerte a su nieto de 8 años. A las autoridades dijo que había caído de una bala. En Matamoros, Tamaulipas, una madre y un padre creían que su hijo de 9 años tenía el demonio dentro, por lo que decidieron practicarle un exorcismo, amarrándolo. Nicolás fue torturado por sus padres hasta dejarlo inconsciente. Murió a causa de los golpes, horas más tarde, en un hospital de Linz. ¿Qué hacer cuando un niño sufre de maltrato infantil? Construye un entorno seguro y protector. Es vital conservar la calma, identificar el nivel de riesgo de cada integrante de la familia y, si es posible, agilizar una ruta de protección y recuperación por cada uno. Identifica el probable agresor, siempre anteponiendo y salvaguardando de los integrantes de la familia. Si se trata de un miembro de la familia, valora si se puede sensibilizar respecto al riesgo y al daño que está generando. Contacta con las personas que consideres que más confianza para que esté al tanto de la situación y, de ser necesario, intervenir o canalizar ante los servicios de emergencia o seguridad. Si eres un familiar del niño o adolescente, hazle saber que la violencia que vive no es normal y que quieres ayudarlo para protegerlo. Y, si es posible, aléjalo de su agresor. Construir una red de apoyo. Considera la denuncia ante las autoridades correspondientes, como el sistema DIF o el Ministerio Público, de ser posible un delito de violencia familiar.
También tenemos que crear un entorno de seguridad y afectividad consciente. Es la creación de un entorno de seguridad. Este entorno de seguridad incluye un entorno físico o protector, un entorno emocionalmente cálido o positivo, adultos conscientes, niños y adolescentes protagonistas de sus propias vidas. La presencia y la afectividad consciente por parte del adulto, los adultos deben de saber expresar afecto físicamente por palabras y actos, haciéndolo de forma ajustada a los canales sensoriales de los niños y de los adolescentes. La solidez emocional por parte de un adulto, los adultos deben de autocuidarse física y emocionalmente, porque así solo podrán gestionar las emociones que la conducta del niño les genera y podrían afrontarla desde un enfoque de disciplina positiva. Actualmente, en este tiempo de pandemia, la UNICEF sacó o dio a conocer un programa de acción mundial que está a lo largo de la pandemia y habla de 6 etapas. Una de esas etapas es proteger la salud de todos los niños, llegar a los niños vulnerables para proporcionarles agua, saneamiento e higiene, facilitar el aprendizaje de los niños, ayudar a las familias a cubrir sus necesidades y cuidar de sus hijos, proteger a los niños de la violencia, la explotación, el abuso, proteger a los niños refugiados, inmigrantes y a los afectados por algún conflicto. Bueno, por la parte como bien lo estuvimos exponiendo, es un tema bastante delicado el que se está viviendo en esta pandemia. Tenemos que ser conscientes como papás, como sociedad, como alumnos, como seres humanos de la situación que están viviendo nuestros niños y tratar, más bien no tratar, hacerlo parte de nuestro entorno y vida cotidiana, que son los niños nuestro futuro. Y como los educamos es lo que ellos van a tener. Por nuestra parte es todo. Se despide de ustedes Adriana, Karina, Juana.